Ok, entonces vamos hoy a ver sobre la regla del L'Hopital-Bernoulli. Cuando nosotros estamos calculando límites en cálculo, a veces nos encontramos con algunos límites especiales. Okay, por ejemplo, consideremos el límite cuando x tiende a 0 del siguiente cociente, x menos seno de x dividido en x al cubo. Recuerden que en la primera forma para evaluar un límite es simplemente poner el valor de la x aquí en el factor que tenemos, ¿cierto? Entonces si hacemos eso nos va a quedar 0 menos seno de 0 dividido en 0 al cubo. Y esto de aquí va a quedar seno de 0 es igual a 0, o sea 0 menos 0 pues 0 sobre 0, ¿vale? Este es un caso especial en el que ese límite no está determinado. Otro caso sería cuando tenemos el cociente y nos va a dar un indeterminado dividido en un indeterminado. Entonces, esto es lo primero. Estos casos de límites que son especiales debemos resolverlos usando la regla del L'Hopital. ¿Ok? Bien, ¿qué tenemos que saber para poder aplicar la regla del L'Hopital? Entonces, si tienes un sistema de referencia, ¿cierto? Y tienes los puntos A y B, ¿vale? Y ahora, si tienes una función por acá definida en ese intervalo que pasa por el 0 en algún momento y tienes otra función definida en ese mismo intervalo y que también pasa por 0 y esos dos puntos coinciden, es decir, ¿cierto? Entonces si yo llego y llamo esto f de x, ¿ok? Yo sé que f evaluado en c es igual a 0, ¿cierto? Y también sé que si llamo esto g de x, también sé que g evaluado en c es igual a 0, ¿ok? En el ejemplo anterior, mi f de x sería el numerador y el g de x el denominador, ¿ok? Entonces, esto es lo que necesitaría para definir ahora sí la regla del L'Hopital y ver en qué se trata, ¿ok? Entonces vamos a definirla. Vamos a poner una definición aquí, ¿ok? Definición, ¿vale? Entonces, sean f y g funciones definidas en el intervalo AB y sea un punto C que pertenece al intervalo abierto A y B, tal que lo que vimos antecitos, f de c sea igual a 0 y g de c sea igual a 0. Hay otra propiedad que debe cumplirse, entonces ponemos y que la derivada en x sea igual a 0 para x igual a c, ¿ok? Es decir, que esta derivada exista. Entonces la siguiente parte de la definición es la siguiente. Si existe el límite, llamamos límite L, de el cociente entre la derivada de las dos funciones, entonces vamos a poder decir que el límite cuando x tiende a una constante c de f de x dividido en g de x va a ser igual al límite cuando x tiende a c del cociente de las derivadas, ¿ok? Y eso es igual exactamente al valor L. Entonces veámoslo con el ejemplo que estábamos tratando antes, ¿ok? Entonces, ¿qué teníamos? Teníamos el límite cuando x tiende a 0 de x menos seno de x dividido en x al cubo, ¿cierto? Entonces de aquí vamos a agarrar quién es f de x, x menos seno de x. Quién es g de x es igual a x al cubo, ¿vale? Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a calcular la derivada. Entonces f de x es igual a 1 menos
la derivada del seno es el coseno de x, ¿cierto? Y aquí la derivada me va a quedar igual a 3 veces x al cuadrado. ¿Está claro? Entonces, siguiendo la definición, aquí esto nos va a quedar límite cuando x tiende a 0 de la primera derivada, que es 1 menos coseno de x, ¿cierto? Aquí tenemos debajo 3x al cuadrado. Pero si ustedes se fijan, este límite no existe tampoco. ¿Por qué? Porque me va a quedar 1 menos 1, porque el coseno de 0 es 1, y abajo me queda 3, 0 al cuadrado. O sea, este vuelve y se repite. Empecé con un límite 0 sobre 0, apliqué la regla del L'Hopital y me sigue dando 0 sobre 0. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, aquí lo que se hace es simplemente seguir derivando. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar esta regla del L'Hopital 2 veces. Es decir, en vez de llamar esto f', vamos a hacer como si fuera una f nueva. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la derivada. Nos va a quedar f' de x es igual la derivada de 1, aquí es 0, y la derivada del coseno es menos seno. Con el menos me queda más el seno de x, ¿cierto? También me va a quedar la segunda derivada de x, me va a quedar 6x. Entonces yo vuelvo y pongo, entonces el límite cuando x tiende a 0 de x menos seno de x sobre x al cubo es igual al límite cuando x tiende a 0 de la que hicimos pero no nos sirvió, esto era 3x al cuadrado, y lo vuelvo a usar la regla del L'Hopital para que me quede seno de x dividido en 6 sobre x, ¿vale? Ahora recuerden que las constantes salen del límite, entonces esto me queda el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, y yo sé que este límite de acá es un límite especial, porque eso es igual a 1. Entonces me queda al final un sexto, ¿vale? Entonces así el límite de x menos seno de x sobre x al cubo va a ser igual a un sexto. ¿Ok? Entonces fíjense que ahí tuvimos que usar la regla del L'Hopital 2 veces. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Listo? Entonces este ejemplo es cuando el x no tiende a 0 sino a 1 o a cualquier otro valor, ¿cierto? Tenemos el logaritmo natural de 2x al cuadrado menos 1 dividido en la tangente de x menos 1, ¿vale? Bien, entonces si reemplazamos sencillamente eso, aquí nos queda 2 por 1 al cuadrado me da 2, menos 1, 1. Sabemos que el logaritmo de 1 es igual a 0. Y aquí la tangente de 0 me da 0. O sea, con esto puedo aplicar la regla del L'Hopital. ¿Ok? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que identificar f de x, logaritmo natural de 2x al cuadrado menos 1, y g de x, que es tangente de x menos 1. ¿Vale? Entonces ahora lo que tengo que hacer es derivar esta función. Esto es una derivada compuesta, la podemos hacer por la regla de la cadena, ¿cierto? Entonces recordando, aquí lo voy a hacer con otro color en una cajita, ¿cierto? Entonces la derivada con respecto a x del logaritmo natural de u va a ser igual a 1 sobre u por la derivada interna, que es u'. ¿Ok? Y de una vez vamos a saber que la derivada con respecto a x de la tangente de u es exactamente igual a 1 más la tangente al cuadrado de u, todo multiplicado por la derivada interna. ¿Listo? Eso es lo que nos va a ayudar en esta solución. Bien, esta de acá va a ser igual entonces a 4x, 1 sobre x, nos queda 2x al cuadrado menos 1, por la derivada interna, que es derivar el denominador. Entonces bajamos el 2, nos queda 4, que es el que puse acá, y la x me queda con exponente igual a 1. La derivada de g de x va a ser igual a 1 más tangente al cuadrado de lo que está adentro, que es x menos 1, por la derivada de lo que está adentro, que sería 1, por eso no lo voy a poner.
Entonces aquí vamos a usar L'Hopital. Entonces me queda el límite cuando x tiende a 1 del logaritmo natural de 2x al cuadrado menos 1 dividido en la tangente de x menos 1 es igual al límite cuando x tiende a 1 de las derivadas. Entonces me queda 4x, 2x al cuadrado menos 1, todo dividido en la derivada de g, que es 1 más tangente al cuadrado de x menos 1. Ahora podemos hacer la evaluación directa de esta fracción poniendo x igual a 1. ¿Ok? Si lo hacemos bien, fíjense que aquí el x, 4 por 1 me da 4. Aquí este me queda 2 por 1, 2 menos 1, 1. 4 dividido en 1 me da 4. Y aquí abajo me queda la 1 más la tangente al cuadrado de 0. Pero sabemos que la tangente de 0 es igual a 0, ¿cierto? Entonces 1 más la tangente de 0 me da 1. Eso me queda 4. Esta sería la respuesta. ¿Ok? Muy bien, esto es todo por la regla de L'Hopital.